Radio Azul FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Pues otro miércoles más tenemos a nuestro historiador de cabecera, a David Gurillo. ¿Qué tal, David? Buenos días, Lorena. Hoy nos vas a hablar, lo hemos dicho anteriormente, de la Mancha Romana. La podríamos además, llamar así, ¿no? Lo hemos dejado por aquí por la mesa, hemos traído material para explicarlo un poco más, hacerlo un poco más dinámico. Porque nos vamos a centrar en un material en concreto que es el lápiz specularis. Efectivamente. Ese es un nombre, digamos, como etimológico, ¿no? Porque en el fondo es cristal. Exacto. Es el nombre que le empiezan a dar los romanos, porque realmente esto sale del siglo... Bueno, el cristal como tal ya existía en el siglo IV a.C., y el primero que hace esa referencia, esa alusión a ese cristal, que le llamaban cristalos, es Teofrasto, que es el alumno más aventajado de Aristóteles. O sea, por lo tanto, el cristal ya existía en el siglo IV a.C. Y el primero que empieza a documentar todo esto más en profundidad sería Plinio el Viejo, en el cual acerca del año 73-74 después de Cristo, en su Historia Natural, empieza a decir que el mejor cristal que se obtiene está a 100.000 pasos a la redonda de Segóbriga. O sea que ya ahí tenemos mención de nuestra comarca. Efectivamente, ya empecé a mencionarlo, por eso, pues bueno, Segóbriga se empieza a dotar de esplendor, y realmente ese esplendor de Segóbriga empieza a, ese pleno apogeo a partir del año 12 después de Cristo, ya que César Augusto, que es el primer emperador romano, es el que le da el título de municipium. Localidad, vaya. Efectivamente. Por lo tanto, pues bueno, lo que empieza a pasar es que los romanos empiezan a venir a la península, y esto lo que pasa es que, bueno, llegaba el mejor postor, porque claro, las minas eran propiedad del emperador, se trasladaban, en este caso se hacía la explotación al mejor postor. El emperador lo que conseguía es que el mejor lápiz specularis, él se quedaba una parte, y aparte también lo que hacían es que la ruta del comercio, que todavía seguimos teniendo ese camino de la ruta de Complutum hasta Cartago Nova, se trasladaba el lápiz specularis a Cartago Nova para llevarlo a Roma y poder así emplear el material para hacer cristaleras, por ejemplo. O sea, podríamos decir que es como si ahora nuestra comarca tuviese petróleo. Efectivamente, pues era lo más importante, no era la economía, era ese gran oro, ¿no? Lo que estaban buscando, ¿no? El lápiz specularis se deja de explotar a partir de mediados del siglo II, porque se empieza a perfeccionar la técnica del vidrio, y como es más económico, pues bueno, por eso el lápiz deja de comercializarse. Es económico, pero bueno, el lápiz es totalmente tratable. O sea, ¿cómo se obtenía este material? ¿Cómo lo utilizaban? Sí, pues lo que hacían es accedían a las cuevas, y con las herramientas, en este caso con el martillo y el cincel, lo que hacían es quitar esas lascas, esas muestras, para que cogían el más grande y el más translúcido, para que luego, pues, cuanto más translúcido, mejor se vendía, ¿no? Y no lo tenían que, digamos, que tocar, no lo tenían que mezclar con nada, no lo tenían que tratar. Directamente lo que hacían es lo extraían, lo sacaban al exterior, y lo que hacían tratarlo, bueno, se laminaba, y con los serruchos pues le daban la forma para obtener el cristal, la forma, y así poder hacer cosas como cristaleras. También se utilizaba para suelos pavimentados, e inclusive también para los invernaderos para almacenar el pepino. Ah, el pepino, vaya. Y, o sea, que es que, mira, si me lo puedes dejar, sí. David ha traído un trozo de lápiz specularis. Enseguida vais a poder verlo en Radio Azul _ en nuestro Instagram. Pero hay que decir que yo me he sorprendido porque es que es totalmente translúcido. O sea, tú puedes ver perfectamente por él, y bueno, es que parece cristal totalmente. Exacto. Y si además era fácil tratarlo, extraerlo, me imagino que tendría su dificultad, pero tampoco era un material muy difícil de conseguir. ¿Caro era en esos tiempos? Era bastante caro, porque ya lo que decimos, ¿no? Bueno, hay dos teorías. Por una parte, algunos arqueólogos nos dicen que directamente el precio lo ponían en la ciudad romana de Segóbriga, y otros arqueólogos nos dicen que directamente dependía del emperador. Yo, pues bueno, me asemejo más a la parte de que lo ponía directamente el emperador, el precio, ¿no? ¿Y cómo utilizaban la jornada laboral? ¿Cómo era el trabajo de un minero en la Roma manchega? Pues hemos traído aquí, por ejemplo, 2 lucernas,
Una es más antigua, es concretamente de Tarraco, de la ciudad de Tarraco, Tarragona, siglo II antes de Cristo, siglo I es la que se utilizaban. Y luego hemos traído una que es una réplica de una que se encontró en la ciudad romana de Segóbriga, en el cual la directora del Parque Arqueológico, Charo Cebrián, lo que hizo pues hacer estas muestras para dejar constancia, ya que todos los materiales se tiene que llevar, o parte de ese material que se descubre, se tiene que llevar al Museo Arqueológico de Cuenca, ¿no? También lo vamos a poder ver en el Instagram de Radio Azul. Exacto. ¿Cómo se utilizaban? Pues en este caso lo que medía la lucerna es la jornada laboral. Es decir, esta que tengo en mis manos aproximadamente duraba unas 2 horas y media, utilizaban 2 porque la jornada era unas 5 horas, y lo que se utiliza lo podemos utilizar con aceite o de oliva perfectamente, le ponemos la mecha, y esto es lo que marcaba la jornada laboral. 5 horas. 5 horas, que parece, Lorena, que es poco. Menos que las de hora, o sea, estamos en 8. Sí, lo que pasa que, bueno, era muy fácil que al estar en la mina pudiéramos perder la noción del tiempo, y el espacio-tiempo no existía para la persona. Tampoco había relojes de sol porque ahí no había sol, entonces. ¿No? Incluso lo que utilizaban para algunas cavidades que eran más estrechas o más bajitas, utilizaban niños a partir de los 5 años para que pudieran seguir extrayendo trozos de lápiz especularis, efectivamente. ¿Y podemos encontrar en nuestra comarca todavía algún monumento o algo que conserve ese lápiz especularis, que no sea el cristal de vidrio que conocemos hoy en día? Pues tenemos uno concretamente en la Colegiata de San Bartolomé, en Belmonte, en la parte de la entrada de la Puerta del Sol, o Puerta de San Pablo, Puerta de San Pedro, en el cual el óculo de la colegiata, la puerta es del siglo XVI, renacentista, plateresca, tenemos restos de ese lápiz especularis, o en las excavaciones que se hicieron en el proyecto del Palacio del Infante Don Juan Manuel, que no era infante, aprovecho para decirlo, el infante era su padre. Extrajeron pues esas muestras de que utilizaban todavía el lápiz especularis. Todavía seguía. Y en nuestra comarca me imagino que estará plagada de minas. Se pueden visitar algunas, hay otras que no son visitables. Exacto, bueno, tenemos unas en Belmonte, pero las que tenemos unas que están a 29 kilómetros de Las Pedroñeras, por ejemplo, que es la mina de la Condenada, que está en Osa de la Vega. Es la referencia que tenemos, ¿no? Efectivamente, en el cual es una maravilla de mina. No está mal que lo diga yo, porque bueno. Pero aprovecho también para darle un saludo a mi colega Miguelón, que es el que enseña las minas, Miguel Ángel Rada, y si alguno pues quiere ponerse en contacto o quiere hacer la visita, que sepáis que se puede hacer por grupos entre semana o los fines de semana a las 11:30, a las 6 de la tarde, sábados, y el domingo a las 11:30. Y bueno, muchas veces hemos hablado, da respeto, esas minas son que cuando nos adentramos bajo tierra, ¿qué nos encontramos allí? Pues un poco da respeto, más que nada porque bueno, las de Osa de la Vega son bastante accesibles, lo que pasa que por ejemplo las de Belmonte puedes entrar a la Gran Galería, pero el problema que tenemos es los hundimientos, y aparte que algunas zonas para acceder a algunas galerías tienes que ir rectando. Por lo tanto, ya da susto. Da un poco de pavor. Pero bueno, destacar que aquí tenemos minas romanas y que se pueden visitar, aunque seguramente muchas, si se invirtiera un poquito de dinero, podríamos saber un poco más de ellas, ¿no? Efectivamente, Lorena, porque aprovecho también para decir que la semana pasada justo la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad las minas romanas de la Romaña, en el cual, pues bueno, tenemos una maravilla de cuevas en nuestra zona, incluso más grandes que las de Italia, y estamos viendo a ver ahí un poco si hacemos hincapié en poderlas promover y que sean también declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pues en ese camino de la Mancha romana, todos los caminos en vez de llevar a Roma, pues van a La Mancha, nuestra comarca. Exacto. David, muchas gracias. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Cuéntanos. Pues para este fin de semana tenemos la visita al castillo, el gran palacio, fortaleza para algunos. También hacemos la Villa de Belmonte, en el cual hacemos el recorrido por los sitios más emblemáticos, y la Colegiata de San Bartolomé por la tarde. ¿Contigo también podemos visitar las minas romanas? Las minas romanas se pueden visitar a través, os voy a poner el teléfono de contacto de la persona, que es Miguel Ángel Rada, que sería el teléfono 647-7533-76, o también podéis contactar a través de las páginas, las redes sociales de Mina la Condenada. Perfecto, así combinamos un poquito de diferentes momentos de la historia en nuestra comarca, ¿no? Dos épocas distintas, ¿no? El mundo medieval con el mundo romano. Pues muchas gracias, David. A vosotros, Lorena. Hasta el siguiente miércoles. Adiós. Radio Azul FM. Cadena SER. El poder de la conversación.